Bienvenidas a este análisis a fondo. Hoy nos metemos en una historia que de verdad lo tiene todo. ¿A que sí? O sea, tenemos leyendas de barcos, genética, batallas legales, Y hasta un lío con el gobierno de Estados Unidos, nada menos. Y todo por un gato. pero no un gato cualquiera. Hoy hablamos del Maine Coon polidáctilo, el gato con dedos de más. Pues sí. Y lo interesante del material que tenemos hoy, que va desde archivos de criadores a estudios científicos y noticias, es que nos obliga a plantearnos una pregunta central. ¿Cuál? ¿Quién decide qué es normal y qué es un defecto? Y vamos a ver cómo la respuesta a esa pregunta ha cambiado, radicalmente desde las cubiertas de los barcos del siglo XVII hasta hoy. Exacto. Para quien no lo sepa, la polidactilia es simplemente tener más dedos de lo normal, ¿no? En estos gatos, a menudo parece que tienen como pulgares. O unas patas muy anchas, como manoplas. Eso. Pues vamos a desgranar por qué este rasgo, que para muchos es una rareza, es en realidad parte del ADN fundacional de una de las razas más icónicas de América y cómo ha generado un lío tremendo. Empecemos por el principio, porque la historia del Maine Coon polidáctilo tiene un aire a cuento de marineros que es fantástico. Totalmente. Hay una leyenda que recoge una criadora, Lida Chwaite, en sus documentos, que es la que más me gusta. Habla de un joven grumete inglés, un tal Tom Coon. Ajá, Estamos en un barco rumbo a la costa de Maine y el chaval esconde en su baúl a una gata polidáctila de pelo largo. claro. Y como era de esperar, La gata tiene gatitos durante el viaje y todos nacen con esos dedos extra. y aquí es donde la historia podría haber acabado muy mal para el pobre Tom, pero da un giro. El capitán del barco, Enoch Snow, lo descubre. Pero en lugar de, no sé, tirarlos por la borda o castigarlo, le ayuda a encontrarles un hogar en una granja de Maine, la granja Tarbox. ¡Qué bueno! Y la leyenda cuenta que, a partir de ese momento, los granjeros de la zona empezaron a llamar a esos gatos de pelo largo y dedos extra los gatos de Coon. Es una anécdota genial. Y aunque probablemente sea más folclore que historia pura y dura, apunta a una verdad que sí está documentada, ¿no? Sí, totalmente. La polidactilia era increíblemente común en los gatos que viajaban en los barcos que llegaban a los puertos de Nueva Inglaterra desde el siglo XVII. Claro, y tenía su porqué, ¿verdad? No era una casualidad. Desde luego. Se dice que los marineros los apreciaban especialmente. Hay que pensar que esas patas más anchas, como raquetas de nieve, les daban muchísima más estabilidad en la cubierta de un barco en pleno movimiento. Ah, claro. Y no solo eso, los convertían en cazadores de ratas y otras alimañas mucho más eficaces. Eran, en esencia, gatos de trabajo, y este rasgo era una ventaja funcional. O sea, que lejos de ser un problema, era una mejora. Una especie de actualización para la vida en el mar. Y esto explica por qué estaba tan extendido. Hay una cifra que se repite en varias fuentes que es brutal. La del 40%, sí. Se llega a decir que hasta el 40% de la población original de Maine Coons era polidáctila. Es una cifra altísima. Es muchísimo. A ver, hay que matizar, como hace una de las fuentes, que quizás se refiera a la población general de gatos de granja de Maine de la que surgió la raza, y no a los primeros ejemplares de pura raza como tal. Entiendo. Pero aún así nos da una idea clara de que no era una rareza, sino algo, de lo más habitual. Y tenemos pruebas más allá de las leyendas. Hay una referencia a un óleo de 1876 Sí, que representa a una familia de gatos Maine Coon. Pues bien, uno de los gatitos que aparece es un polidáctilo atigrado. Y esto es casi 20 años antes de que la raza debutara oficialmente en una exposición felina en 1895. exacto. Y ese dato es clave, porque demuestra que la polidactilia no es una moda reciente ni una desviación moderna. Es parte de la herencia fundacional de la raza. Estaba ahí desde el principio. Estaba ahí antes de que existieran los estándares de exposición y las asociaciones felinas. Era simplemente como eran muchos de estos gatos. Vale. La historia nos dice que era un rasgo común y hasta útil. Pero esto me lleva a la pregunta del millón. Si era tan normal, ¿por qué demonios se convirtió en un problema? Supongo que la respuesta está en la genética. Y en cómo se ha interpretado, sobre todo. Ahí has dado en el clavo. A ver, Todo el debate se reduce a una distinción fundamental. La diferencia entre una anomalía y un defecto. que no es lo mismo. Para nada. Un defecto es algo que perjudica, que causa un problema de salud o funcionalidad. Una anomalía es simplemente una desviación de la norma. Y la ciencia es muy clara al respecto.
La polidactilia en los Maine Coon es una anomalía inofensiva. Y a nivel genético es muy complejo, porque si se heredaba tan fácilmente. Que va, es sorprendentemente sencillo. Está causado por un único gen dominante, que se simboliza como PD. Ah, ¿dominante? Que sea dominante es la clave de todo. Espera, ¿me estás diciendo que basta con que uno de los padres tenga el gen para que los hijos puedan nacer con dedos extra? Justo eso. Solo se necesita una copia del gen de uno de los padres. Por eso el rasgo se propagó tanto y tan rápido. No era algo raro y difícil de heredar, sino todo lo contrario. Entiendo. En las fuentes se insiste mucho en un estudio de 1947 de un investigador llamado C. H. Danforth. Parece la piedra angular de todo, ¿no? Lo es. Ese estudio es fundamental, porque fue uno de los primeros en analizar la herencia del rasgo de forma sistemática. Y Danforth llegó a una conclusión que, vamos, desmonta la mayoría de los mitos que vinieron después. ¿Y qué dijo? Dijo, y esto es casi una cita, que no se encontró evidencia de que su gen sea letal cuando es homocigoto. ¿Qué significa homocigoto en este contexto? Significa que un gato hereda la copia del gen PD de ambos padres, no solo de uno. Ah, vale. Lo que Danforth demostró es que ni siquiera en ese caso, con una dosis doble del gen, hay efectos perjudiciales para la salud del gato. Esto es la base científica que refuta de forma aplastante las preocupaciones que surgieron décadas más tarde. Entiendo. Además, no todos los gatos polidáctilos son iguales. He visto que los criadores hablan de pata de manopla o de pata de raqueta de nieve. Sí, la expresión del gen varía. La pata de manopla es cuando los dedos extra están en el lado medial, donde estaría el pulgar, ¿sabes? ¿Como un guante? Eso es, dándole ese aspecto de guante. La pata de raqueta de nieve, o patty-foot, es cuando la pata es más ancha y redonda en general. Pero esta variabilidad es también la raíz de mucha confusión. ¿Por qué? Porque el miedo surge al asociar, de forma completamente errónea, esta polidactilia inofensiva con otros síndromes genéticos que sí son gravísimos. Ah, Y que casualmente también pueden incluir dedos extra. El caso más conocido es la hipoplasia radial, que da lugar a los llamados twisty cats. Twisty Cats. Sí, son gatos con las patas delanteras gravemente deformadas y acortadas. Es un problema muy serio. A ver, entonces, para que quede meridianamente claro, el gen PD que causa los pulgares en los Maine Coon no tiene absolutamente nada que ver con el que causa esas deformidades. Absolutamente nada que ver. Son condiciones genéticas distintas, con causas distintas y efectos radicalmente diferentes. Genetistas de prestigio como la doctora Solveig Fluger, que fue presidenta del Comité de Genética de TICA, lo han afirmado hasta la saciedad. ¿Vale? Aún así, por un exceso de prudencia, los criadores responsables sí que recomiendan tener cuidado con una forma muy rara de polidactilia, el pólex trifalángico. Pero vamos, es algo muy específico. Vale, la ciencia parece tenerlo clarísimo. Lo que me sorprende, entonces, es que con esta evidencia sobre la mesa nos encontremos con unas batallas legales y regulatorias alucinantes, como el caso alemán. Eso sí que no me lo esperaba. El caso alemán es el ejemplo perfecto de cómo una mala interpretación de la ciencia, o directamente la desinformación, puede acabar convertida en ley. A ver, cuenta. A raíz de una convención europea para la protección de los animales, en Alemania se prohibió la cría del Maine Coon polidáctilo. Y no solo eso, lo clasificaron como Qualzucht. Qualzucht. Suena fatal. ¿Qué significa? La traducción aproximada es raza de agonía o cría por tortura. Es un término durísimo que se reserva para razas con problemas de salud congénitos graves. No me lo puedo creer. O sea, están metiendo en el mismo saco a un gato sano con un dedo de más y, no sé, a una raza con problemas respiratorios crónicos. Pues sí. ¿Y en qué se basaron para hacer algo así? Aquí viene lo más surrealista. Se basaron en un informe gubernamental que citaba, de forma completamente incorrecta, el estudio de Danforth de 1947. ¿El mismo estudio que acabamos de decir que demuestra que el rasgo es inofensivo? Ese mismo. No puede ser. ¿Qué decían que decía el estudio? Afirmaban que la polidactilia era un defecto semiletal autosómico dominante. Tergiversaron por completo la conclusión de Danforth. Y además, usaron un término semiletal que, como explica una de nuestras fuentes, es semánticamente absurdo. Semiletal. Semi es mitad, letal es que causa la muerte. Una media muerte. Genéticamente el término se usa a veces para un gen que causa la muerte poco después del nacimiento, algo que evidentemente no pasa con estos gatos. O sea, que el punto clave aquí es que
una mala interpretación, deliberada o no, de un único estudio científico de hace más de 70 años puede acabar generando una ley. Es una lección brutal sobre la importancia del rigor. Brutal. Y mientras esta batalla se libraba en Europa, al otro lado del Atlántico se cosía un conflicto muy distinto, pero igual de fascinante, con los gatos polidáctilos más famosos del mundo, los de Ernest Hemingway. Ah, los gatos de Hemingway. He oído hablar de ellos. Viven en su antigua casa en Florida, ¿no? Eso es. En la casa museo de Hemingway en Key West, Florida, vive una colonia de unos 50 gatos, todos descendientes de un gato de 6 dedos, llamado Snow White, que le regaló un capitán de barco. Son parte del encanto del lugar, ¿no? Totalmente. Pues bien, hace unos años el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, la USDA, decidió intervenir. ¿Y qué problema tenía el gobierno con los gatos de Hemingway? Su argumento era que, como el museo cobraba entrada y los gatos estaban a la vista, el museo era técnicamente un exhibidor de animales. Como un circo. Como un circo o un zoológico, exacto. Y como tal, necesitaba una licencia especial bajo la Ley de Bienestar Animal. Es una interpretación de la ley un poco retorcida, ¿no? Muchísimo. Y la cosa se puso seria. Amenazaron al museo con multas de $200 por gato y día. ¡Qué barbaridad! Y sus exigencias eran drásticas. La principal, que los gatos fueran enjaulados individualmente por la noche. Imagínate la escena. Una locura. Eres el director del museo y te llega el gobierno a decirte que tienes que enjaular a los gatos de Hemingway. Algunos de casi 20 años que han vivido toda su vida en libertad por la finca. Es surrealista. ¿Y cómo se defendió el museo? Su argumento era muy sólido. Primero, los gatos no están en el comercio, no se compran ni se venden. Son parte del legado histórico. Claro. Y segundo, la casa es un sitio histórico nacional, lo que prohíbe hacer modificaciones estructurales. La USDA exigía que elevaran a valla de ladrillo que el propio Hemingway construyó, pero al ser un sitio histórico no podían tocarla. Se encontraron en un callejón sin salida burocrático. Con todo esto sobre la mesa, desde el estigma de defecto a problemas legales, ¿cuál es la situación actual para la raza? ¿Se les acepta más en el mundo de los criadores y las exposiciones? Es una lucha constante, pero se está avanzando. En muchas de las asociaciones felinas más importantes, los polidáctilos todavía no pueden competir en la categoría de campeonato. Ah, o sea, que todavía no. Todavía no. Se les permite registrarse, pero los dedos extra se consideran una desviación del estándar, lo que les impide competir por los títulos principales. Entiendo la lógica desde un punto de vista purista, el de mantener un estándar fijo, pero si el rasgo es parte de la fundación de la raza, no es contradictorio excluirlo. Esa es exactamente la pregunta que se hacen los criadores de polidáctilos. Es una tensión entre la historia de la raza y la estandarización moderna. Pero hay esperanza, ¿no? Sí, hay luz al final del túnel. Organizaciones como TICA, The International Cat Association, han abierto una vía. Tienen una clase de nuevos rasgos, que funciona como un primer paso para que un rasgo sea finalmente reconocido. ¿Y hay algún precedente que les dé esa esperanza? Sí, y es muy importante. La raza Pixie Bob, que también tiene la polidactilia como un rasgo característico, ya ha sido plenamente aceptada para competir en TICA, con sus dedos extra incluidos en el estándar. O sea que se puede. Eso sienta un precedente muy potente. Demuestra que es posible y da a los criadores de Maine Coon polidáctilos una hoja de ruta a seguir. Y así hemos hecho un viaje completo. Desde las cubiertas de los barcos, donde sus patas anchas eran una ventaja, pasando por los laboratorios de genética hasta los parlamentos de Alemania y las disputas en la casa de un premio Nobel en Florida. Al final, la historia del Maine Coon polidáctilo es un microcosmos perfecto de cómo la percepción, la tradición y a veces la desinformación chocan frontalmente con la evidencia científica. ¿Es un buen resumen? Es un recordatorio muy potente de que lo que se desvía de la norma no es necesariamente un defecto. A veces es simplemente una parte de la historia. Y pensando en todo esto, me queda una pregunta en el aire, algo para reflexionar. Todo este debate sobre los dedos de un gato, que puede parecer trivial, en realidad plantea una cuestión mucho más grande. ¿Cuántas otras variaciones naturales, en animales o incluso en nosotros mismos, son juzgadas, estigmatizadas o reguladas no por su función o su impacto real en el bienestar, sino simplemente porque desafían nuestros estándares estéticos o nuestras ideas preconcebidas de lo que es normal?